29 de enero, en Noticias Telemundo Mediodía, el incendio en un edificio residencial de 25 pisos en Los Ángeles, California, deja 8 heridos, uno de ellos en estado crítico. Los bomberos tuvieron que evacuar a algunos residentes con la ayuda de un helicóptero. Más muertos e infectados por el coronavirus en China, de donde están evacuando a decenas de personas. 201 ya están en Estados Unidos y varias aerolíneas suspendieron sus vuelos a ese país asiático. Siguen multiplicándose los homenajes espontáneos a Kobe Bryant por parte de sus seguidores, mientras que las autoridades de Los Ángeles buscan un lugar con el tamaño adecuado para rendirle un homenaje. Récord de aguacates. 140,000 toneladas llegarán desde México a Estados Unidos este año con un valor de casi 270 millones de dólares. Muchos se consumirán durante la fiesta del Super Bowl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a arrancar con las noticias de este miércoles, ya que al menos 8 personas resultaron heridas en el incendio que se declaró esta mañana en el 6º piso de un edificio residencial de 25 pisos de altura ubicado en el oeste de la ciudad de Los Ángeles, California. Sandra Bonilla, tú tienes más detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, fue en este edificio residencial de 25 pisos en donde se desató este incendio. Está ubicado al oeste de Los Ángeles. Ha dejado a 8 personas heridas. Han sido transportadas a un centro hospitalario. Una de ellas está en condición crítica. Las llamas surgieron en el 6º piso de los apartamentos Barrington Plaza, que está ubicado al oeste del Boulevard Wilshire. Aunque hubo reportes iniciales de que varias personas habían saltado de estos pisos, las autoridades confirmaron que eso no ha ocurrido. Las personas heridas, incluidas un paciente en condición crítica, les brindaron asistencia médica en la escena. Entre los pacientes está un niño de solo 3 meses de nacido, dijo el departamento de bomberos que se encuentra acá. Son alrededor de 300 bomberos los que se encuentran en la zona. ¿Y qué es lo que desató este incendio? Todavía está bajo investigación. En Los Ángeles, California, Sandra Bonilla, Telemundo. Muchísimas gracias, Sandra Bonilla de Telemundo Los Ángeles, por este informe y por supuesto que continuaremos muy pendientes de esta información. Mire, calles vacías, ciudades paralizadas, ese es el panorama que se está viviendo en China. Desde el primer caso confirmado del coronavirus, su propagación es cada vez más rápida conforme pasan los días. Incluso este brote ya es considerado como una pandemia. Hasta el momento, el país más afectado, como le comentaba, es la propia China, donde se registran 132 muertos y casi 6,000 personas contagiadas. La situación en este país asiático, en China, es tan grave que 17 ciudades están sitiadas y unas 50 millones de personas están siendo controladas por las autoridades sanitarias, pero además varias aerolíneas como por ejemplo British Airways, Lion Air o Seoul Air suspendieron sus vuelos desde y hacia esa zona de China occidental. Y siguiendo con este tema, ya están aquí en Estados Unidos las 201 personas evacuadas de China ante la amenaza del coronavirus. Tras un largo vuelo y haciendo una escala en Alaska, aterrizaron por fin en la base de la Reserva Aérea March en el condado de Riverside, en California. Justamente ahí se encuentra Guadalupe Venegas, quien tiene más detalles. Guadalupe, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo fue su llegada? Hola, ¿qué tal, Paulina? Estamos ubicados en Riverside, en el sur de California, una ciudad aproximadamente a 1 hora y 15 minutos al este de Los Ángeles, donde aterrizó el avión charter proveniente de Wuhan, China, que el gobierno estadounidense utilizó para ayudarle a estas personas que estaban en el país, en la ciudad afectada por el coronavirus. El avión primero aterrizó en Alaska, ahí se hizo un examen médico, donde los 201 pasajeros tuvieron que bajar del avión y tras ser revisados no detectaron a ninguna persona con síntomas relacionados al virus. Informaron que una persona sí recibió atención médica por algo no relacionado al virus. Después de eso subieron al avión y volaron a esta ciudad en el sur de California. Hasta el momento los medios de comunicación nos han informado que los pasajeros después de bajar de este avión van a ser examinados nuevamente por autoridades estadounidenses. Hay que recordar que ya los habían examinado en China, después en Alaska y aquí será la tercera vez que les hacen exámenes médicos.
Después de eso quedarán en cuarentena. Estas personas que están en el avión son empresarios, algunos son diplomáticos que estaban en Wuhan, China, y es por eso que recibieron el apoyo del gobierno estadounidense, ya que es una ciudad de la que no se puede salir porque el gobierno impuso esta cuarentena. Estaremos informándoles durante el día qué es lo que ocurre, porque además habrá una conferencia de prensa más tarde en la que las autoridades van a informar cuál será el protocolo con estas personas. También queremos saber cuánto tiempo quedarán en cuarentena y cómo reaccionarían si es que alguno de ellos llegara a tener síntomas relacionados con el virus y tuviese que recibir algún tipo de atención médica. Esta es la información hasta el momento desde Riverside, California. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias por la información, Guadalupe. Mire, la información falsa sobre el coronavirus irrumpe en Facebook, pero en las redes sociales están intentando combatirla. Una de las más recientes y notorias fue la publicada el 21 de enero que afirmaba que Estados Unidos patentó una vacuna hace años contra el coronavirus, lo cual es falso. Pero además, este martes las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron que estaban desarrollando una vacuna contra la enfermedad, pero que va a tomar meses ponerla a prueba. Hay nuevos detalles sobre el accidente en el que falleció la estrella de la NBA, Kobe Bryant, y 8 personas más. El día de hoy sabemos que la aeronave no contaba con un sistema de detección de terreno en vuelo bajo y que tampoco contaba con una caja negra. Estos son 2 elementos que no son obligatorios en ese tipo de helicóptero. Francisco Cuevas, tú tienes más detalles al respecto. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Paulina? Saludos desde Los Ángeles, California, donde las muestras de cariño para la estrella del baloncesto Kobe Bryant continúan multiplicándose por toda esta ciudad. Murales como este han aparecido aquí como en el resto del mundo, y esto habla del dolor que muchos aficionados están sintiendo en estos momentos, al momento que las investigaciones federales continúan para tratar de determinar qué fue lo que provocó este accidente. Sabemos que ya se han recuperado los cadáveres de las 9 personas que viajaban en este helicóptero y han identificado a 4, incluyendo al exjugador de los Lakers, Kobe Bryant. De acuerdo a las investigaciones, el helicóptero descendió a una velocidad superior a los 600 metros por minuto. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que saben que fue un accidente de alto impacto y que se trató de un descenso empinado. El organismo también dio a conocer imágenes donde ocurrió este accidente. Esta investigación probablemente tomará más de un año. Ahora se sabe que el helicóptero no contaba con medidas de seguridad que alertaban al piloto sobre la cercanía de terreno. Todo esto mientras el dolor continúa visible entre muchas personas, incluyendo al excompañero de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, quien el día de ayer mostró gran emoción y derramó lágrimas por la muerte de su excompañero. La comunidad latina también ha dado su propio homenaje, trayendo música precisamente a este mural donde me encuentro, con música de banda, despidiéndose de esta estrella del baloncesto, Kobe Bryant, que desafortunadamente murió. Esta tarde en Noticias Telemundo tendremos un reporte especial sobre lo último en esta investigación federal sobre la muerte de Kobe Bryant y las otras 8 personas que lo acompañaban en este fatal accidente. Eso es todo lo que tenemos, Paulina. Regresamos contigo. Muchas gracias, Francisco, y por supuesto que estaremos muy atentos y a la espera de conocer todos los detalles de cómo, cuándo y dónde se van a realizar esos servicios fúnebres. El próximo 3 de febrero se realizará la primera de las asambleas electorales con las que los partidos empiezan ya el proceso para escoger a su candidato presidencial. La cita es en Iowa. Ahí los demócratas dan un paso más en la carrera por la Casa Blanca y lo hacen con los datos de la más reciente encuesta realizada por la Universidad de Monmouth, que pone en primer lugar de las preferencias del electorado a Joe Biden con el 23%, seguido por Bernie Sanders con el 21%. Pete Buttigieg le sigue con el 16%. Después está Elizabeth Warren con un 15% y Amy Klobuchar con el 10%. It's not above the law. Absolutely no collusion. Hay una nueva fase en el juicio político al presidente Donald Trump con las preguntas por escrito de los senadores que actúan como jurado, a los fiscales demócratas de la Cámara y a los abogados de la defensa. Javier Vega está siguiendo muy de cerca esta sesión y nos informa. Adelante, Javier. Buenas tardes.
Así es, Paulina, buenas tardes. Entramos en una nueva fase dentro del juicio político contra el presidente Trump y en estos momentos, en pleno desarrollo, la primera sesión de preguntas y respuestas. Luego de que ambas partes, la fiscalía y la defensa, fijaran sus argumentos, ha llegado el momento de los cuestionamientos. Los legisladores deben enviar sus preguntas por escrito al magistrado Roberts, presidente de la Corte Suprema, quien encabeza el juicio y las lee en voz alta. Se espera que hoy se alarguen unas 8 horas, pero los demócratas no perdieron el tiempo y desde el inicio se fueron al tema del momento, la posibilidad de convocar a John Bolton, ex asesor de seguridad nacional. If you have any question about the president's motivation, it makes it all the more essential to call the man who spoke directly with the president, that the president confided in and said he was holding up this aid because he wanted Ukraine to conduct these political investigations. Eso adentro, pero afuera fue otro día de protestas. Hoy nuevamente un grupo de activistas se congregó en las inmediaciones del Capitolio. Llegaron desde varias ciudades de la Unión Americana para pedir que los legisladores los escuchen y la destitución también del presidente Trump. Esto es histórico, nunca ha habido algo así como esto, sin evidencias, y por eso muchos diferentes grupos vinieron aquí a manifestarse. La gran interrogante sigue siendo si habrá testigos adicionales, pero ya algunos republicanos moderados se han pronunciado. Lo cierto es que este tema se discutirá y se votará hasta el día viernes. Paulina, el reporte desde Washington. Muchas gracias por el mismo, Javier Vega. Mire, el presidente Donald Trump firmó el día de hoy en la Casa Blanca el llamado TEMEC, que es el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al que ha calificado como el más justo y recíproco de los pactos comerciales. Y se espera que el nuevo tratado, junto con la firma de un acuerdo de fase 1 con China, reduzca las tensiones comerciales que han frenado el crecimiento económico a nivel mundial. Hay que recordar que México ratificó el nuevo acuerdo el pasado 10 de diciembre y Canadá lo va a hacer en las próximas semanas. Le cuento que cientos de migrantes que se encuentran en el centro de detención de Adelanto en California iniciaron una huelga de hambre. Esta medida es para protestar contra las condiciones inhumanas que dicen estar viviendo debido al cierre de emergencia al que aparentemente están sometidos. Según grupos de activistas, esas condiciones limitan severamente las visitas familiares, obligan a los inmigrantes a estar en sus celdas al menos 23 horas al día y les condicionan el acceso a la comida, al agua, a los servicios médicos y a la comunicación con sus abogados. Hay información de última hora. 3 reos de una prisión al sur de la Ciudad de México se fugaron el día de hoy. Se trata de Luis Fernando Mesa González y Víctor Manuel Félix Beltrán, originarios de Sinaloa, así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit. Beltrán era estrecho colaborador de Joaquín El Chapo Guzmán. Los 3 tienen solicitud de extradición a los Estados Unidos. Recuerde que para seguir informado de esta y otras noticias, usted puede suscribirse al servicio informativo de Noticias Telemundo y hacerlo sumamente sencillo. Solamente tiene que enviar un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 y así se mantiene al día con la información. Nueva escalada diplomática entre Venezuela y Colombia con una de las habituales subidas de tono de parte de Nicolás Maduro, y todo porque el gobierno colombiano ignoró al régimen chavista al pedirle a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la extradición de una ex senadora y prófuga de la justicia de Colombia que fue detenida en territorio venezolano. Esto llevó a Nicolás Maduro a hablarle de la siguiente manera al presidente de Colombia, Iván Duque. Escuche usted. Para decirle, rectifique, señor Duque, porque sé que es un obtuso. Porque es un obtuso, bruto como él solo, y va a continuar en su política que lo va a llevar de derrota en derrota. Mientras tanto, aquí en Venezuela, seguiremos capturando delincuentes, seguiremos respetando las leyes internacionales de los códigos rojos. Así lo dijo Nicolás Maduro, quien además añadió que sus fuerzas policíacas han detenido a más de 30 personas solicitadas por Bogotá y se quejó de que no han sido extraditadas porque no hay a quién entregárselas en Colombia. Lo que usted va a ver a continuación son imágenes exclusivas del arresto de varios hombres de origen nicaragüense ocurrido en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, tras ser interceptados por agentes de ICE. Los familiares de estos detenidos calificaron los hechos como innecesarios. Carolina Peguero tiene todos los detalles. ¿Quién tienen ahí, señora? Aterrorizada quedó Carolín Berríos luego de ser testigo del momento en el que agentes de ICE arrestaban a sus 2 cuñados y un compañero de trabajo durante esta mañana en Lynn, Massachusetts.
impotencia por querer llegar hasta donde él y no poder. Es una frustración bien grande porque no son personas que son malas, no son criminales, no han matado a nadie. Las personas que están aquí, que vienen por un mejor futuro aquí en este país, que tienen su familia, a veces tú sabes que migración coge a la persona, la agarra y la deporta. Estas imágenes captadas por cámaras de vigilancia de este supermercado muestran cuando alrededor de las 7 de la mañana uno de los hombres caminaba con su comida en la mano, pero al intentar salir del estacionamiento en su camioneta, varias patrullas rápidamente salieron detrás de él y del resto de los hombres. Todo fue un show, había más de 6 patrullas en esta área. Cuando arrestaron a mi otro cuñado que fue en la esquina de allá, habían unas 10 patrullas, o sea, estamos hablando de personas, seres humanos, no son perros. Se siente así, como que están escondidos y están vigilando, salen y agarran a la gente. Yo como emigrante también me sentiría muy mal. Mientras Berríos trata de dar con el paradero de estos 3 hombres de origen nicaragüense, ella asegura que no se quedará con las manos cruzadas. Sean fuertes, pídanle mucho papito a Dios, sus familiares están aquí para ayudarlos y apoyarlos. Por cierto, a través de un comunicado, el Departamento de Inmigración de Nueva Inglaterra confirmó el arresto de uno de estos hombres, quien aún continúa bajo custodia de ICE por cargos pendientes. Vayamos ahora a México porque hay revuelo en ese país por la prohibición del gobierno a varias organizaciones sin fines de lucro, como también se les conoce ONGs, para accesar a las estaciones migratorias. Desde ayer esta medida impide oficialmente que los defensores de derechos humanos ingresen a estos centros donde permanecen detenidos miles de migrantes. Raúl Torres, tú nos explicas a detalle. Adelante. Ni organizaciones civiles ni organizaciones religiosas podrán entrar a las estaciones migratorias para ver la situación de los migrantes. Yo te saludo desde la capital mexicana. Por supuesto, de inmediato, muchas organizaciones levantaron la voz porque aseguran están preocupados por los derechos humanos de los migrantes. Y hay denuncias en las redes sociales como la de la organización Fray Matías en Chiapas que aseguran que, por ejemplo, en la estación Siglo XXI en Tapachula hay abusos y violaciones constantes en contra de los migrantes. Aquí hay que decir que hay 58 centros de detención en el país y más o menos al año son detenidos más de 200,000 migrantes. Ante todo esto, el Instituto Nacional de Migración en un comunicado dijo que no hay prohibición, simplemente que serán reprogramadas las fechas de visita. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí habrá acceso para las organizaciones. Vamos a escucharlo. Y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada. Es que el que nada debe, nada teme. Sin embargo, las organizaciones están muy preocupadas, sobre todo por lo que pasó la semana pasada, cuando vimos la detención y choques de migrantes con la Guardia Nacional allá en la frontera sur en Chiapas. Y por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas dice que es fundamental garantizar los derechos y ofrecer asistencia y orientación. En Twitter, el padre Solalinde, defensor de migrantes, dijo que es triste la situación en México, que está atrapado por las humillaciones de Trump, del presidente Trump, y por la presión de los dueños de las caravanas. En todo esto, en medio están los migrantes que no se sabe bien a bien cómo se realizarán estas visitas por parte de organizaciones que vigilan y defienden sus derechos humanos. Regreso contigo. Gracias, Raúl Torres, desde México. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias porque México va a batir récord de exportación de aguacates hacia Estados Unidos este año. Estoy hablando de 140,000 toneladas y a poco más de 4 días del Super Bowl ya se está notando el consumo de esta deliciosa fruta en las fiestas de la NFL. Víctor Silva, tú tienes más datos de lo que esto representa. Adelante. Así es, Paulina, este año el Super Bowl tiene un invitado muy especial. Se trata del aguacate mexicano, este fruto que principalmente se produce en el estado de Michoacán. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, este año la exportación del oro verde mexicano romperá récords históricos. Aunque hablen mal de México y de los mexicanos, siempre vamos a estar presentes en todo. De acuerdo con las autoridades, para este 2020 se exportarán 140,000 toneladas de aguacate provenientes del estado de Michoacán. Estas toneladas representan una derrama económica para la industria aguacatera mexicana de aproximadamente casi 270 millones de dólares que beneficiarán a productores, empacadores y exportadores. Aquí los americanos ya se están enseñando a comer hasta comida mexicana. Este próximo 2 de febrero comienza uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y sin duda alguna quien lo disfrute desde Estados Unidos lo hará acompañado de nuestro fruto mexicano, como debe ser, Paulina, ¿no? Con un guacamole. Regreso contigo.
No me antojes, mi querido Víctor, que ya es hora de comer. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, esta media hora informativa. Recuerde, más información en nuestras redes sociales y en los distintos espacios informativos de Noticias Telemundo. Aquí los esperamos mañana al mediodía. Que pase una excelente tarde. Fallecimiento de al menos 2 personas en una explosión registrada esta madrugada en un edificio en el noroeste de Houston, Texas. Además del inmueble donde se produjo el estallido, varias viviendas cercanas.